Hay una voz dentro de ti que ya sabía, pero decidiste no escucharla. No fue falta de información, no fue que no vieras las señales, no fue que alguien no te lo advirtiera. Algo dentro de ti lo sintió, lo supo, lo intuyó, pero aún así, elegiste otra cosa. Elegiste lo lógico, elegiste lo conveniente, elegiste lo que tenía sentido en ese momento, elegiste lo que no incomodaba tanto. Y después vino esa sensación, esa que aparece cuando ya es tarde. Lo sabía, no como una frase, como una certeza incómoda, como si una parte de ti hubiera estado viendo todo con claridad, mientras otra parte decidía ignorarla. Y si esto te resuena en algún nivel, quédate aquí un momento. Y si sientes que esto importa, deja un like. No por costumbre, sino porque este tipo de conversaciones no suelen aparecer en el ruido diario donde casi todo empuja hacia afuera. Porque hay algo que pocas personas entienden realmente. La intuición no es algo místico. No es una voz mágica. No es una corazonada sin fundamento. Es una forma de inteligencia. Una inteligencia más rápida que tu pensamiento consciente. Más silenciosa. Más difícil de explicar. Pero muchas veces más precisa. El problema es que no hemos aprendido a confiar en ella. Al contrario, aprendimos a dudarla, aprendimos a cuestionarla, aprendimos a ignorarla si no venía acompañada de razones claras. Entonces pasa algo muy curioso. Sabes, pero no haces caso. Sientes, pero no actúas. Percibes, pero lo racionalizas. Y ahí empieza la desconexión. Porque cada vez que ignoras esa voz, algo dentro de ti se debilita. No desaparece, pero pierde fuerza, pierde volumen, pierde prioridad. Y poco a poco dejas de consultarla. Empiezas a vivir desde otra parte. Desde la lógica externa, desde lo que otros opinan, desde lo que parece correcto, desde lo que encaja. Y eso no está mal en sí mismo. La lógica es útil. El análisis es necesario. Pero cuando todo pasa por ahí, pierdes algo esencial, pierdes tu guía interna, y eso tiene consecuencias, no siempre inmediatas, a veces sutiles, pero profundas, porque empiezas a tomar decisiones que funcionan pero no te representan, decisiones que tienen sentido, pero no te hacen sentir en paz, decisiones que son correctas, pero algo dentro de ti se queda inquieto, y esa inquietud no es casual, es información. Es tu sistema interno diciéndote algo, pero como no siempre sabes interpretarlo, lo descartas. Te dices que estás pensando demasiado, que es solo miedo, que es inseguridad, que es ansiedad, y a veces lo es, pero otras veces no. Otras veces es intuición, y aquí es donde todo se vuelve más complejo, porque la intuición no grita, no te obliga, no te da argumentos largos, se presenta como una sensación, como una incomodidad leve, como una certeza sin palabras, como una energía distinta, como algo que no encaja, aunque no sepas explicar por qué. Y en un mundo que valora tanto lo visible, lo medible y lo justificable, eso parece poco confiable. Entonces eliges ignorarlo. Eliges lo que puedes explicar, lo que puedes defender, lo que puedes justificar ante otros, aunque dentro algo no esté del todo alineado. Y esa es una de las formas más silenciosas de traición personal. No cuando haces algo mal, cuando haces algo que sabes que no era para ti, pero decides hacerlo igual. Y esa distancia entre lo que sabes y lo que haces se acumula. No siempre la notas al inicio, pero con el tiempo empieza a sentirse como una pérdida de claridad, como una sensación de no saber exactamente qué quieres, como una desconexión contigo. Y eso tiene una explicación. Cuando ignoras tu intuición repetidamente, tu sistema interno deja de ser una referencia confiable. Ya no sabes cuándo confiar en lo que sientes. Ya no sabes si lo que percibes es válido. Ya no sabes si deberías escucharte o no. Y entonces empiezas a depender más de lo externo. Más opiniones, más validación, más análisis, más comparaciones. Porque perdiste algo clave. Confianza interna. No en el sentido de autoestima superficial, en el sentido de saber que puedes escucharte y responder en coherencia. Y sin esa confianza, la vida se vuelve más ruidosa, más confusa, más dependiente de factores externos. Y eso genera algo muy particular, una sensación constante de duda, no solo sobre decisiones grandes,
Sobre todo, ¿estoy haciendo lo correcto? ¿Esto es lo mejor? ¿Y si me equivoco? ¿Y si hay algo mejor? ¿Y si debería esperar? Y esa duda no siempre es porque no sepas. A veces es porque dejaste de confiar en lo que sabías. Y eso cambia completamente la experiencia de vivir, porque ahora cada decisión se vuelve más pesada, más analizada, más insegura. Y eso te aleja de algo muy importante, la claridad simple. Esa claridad que no necesita tantas explicaciones. Esa que aparece cuando algo dentro de ti está alineado. Y aquí aparece una pregunta incómoda. ¿Cuántas veces en tu vida sabías, pero elegiste no escucharte? No necesitas irte muy lejos. Probablemente hay momentos recientes, decisiones que tomaste, situaciones que aceptaste, personas que mantuviste, caminos que seguiste. Y en todos ellos hubo una señal, algo pequeño, algo sutil, algo que no encajaba del todo. Pero lo ignoraste. Y no porque quisieras traicionarte, porque no confiaste lo suficiente en eso, porque no supiste cómo sostenerlo, porque lo que esa voz implicaba era incómodo. Y ahí está una de las claves más importantes de todo esto. Escuchar tu intuición no siempre es cómodo. A veces implica decir no cuando sería más fácil decir sí. A veces implica alejarte cuando sería más sencillo quedarte. A veces implica elegir un camino incierto cuando hay otro mucho más seguro. Y eso cuesta, porque no solo estás tomando una decisión, estás sosteniendo una verdad interna frente a todo lo externo que puede contradecirla. Y eso requiere algo que muchas personas no han desarrollado completamente: confianza en sí mismas. Pero esa confianza no aparece de la nada, se construye. Y para construirla, tienes que empezar a hacer algo distinto. Tienes que empezar a escucharte incluso cuando no tienes todas las respuestas, incluso cuando no puedes explicar del todo lo que sientes, incluso cuando eso te pone en una posición incómoda. Y eso no es fácil, porque implica salir de una forma de vivir muy instalada, una forma donde priorizas lo externo sobre lo interno, donde validas lo lógico más que lo sentido, donde eliges lo claro sobre lo verdadero. Y cambiar eso no es inmediato, pero es posible. Y empieza por algo muy simple: volver a notar, volver a sentir, volver a escuchar, sin descartar tan rápido, porque la intuición no se recupera con teoría, se recupera con atención, con presencia, con disposición a quedarte un momento más en lo que sientes, antes de traducirlo en una explicación. Y eso es lo que vamos a empezar a abrir ahora con más profundidad, porque no se trata solo de entender qué es la intuición, sino de ver con claridad qué pasa cuando la ignoras, y cómo eso está afectando tu vida más de lo que imaginas. Muchas personas creen que ignorar su voz interior solo afecta decisiones grandes, una relación, un trabajo, una mudanza, un cambio importante. Pero no, la desconexión empieza mucho antes. Empieza en cosas pequeñas. Cuando dices que sí y tu cuerpo se tensa, cuando aceptas una dinámica que no te hace bien, pero te convences de que no es para tanto. Cuando sigues una conversación y sonríes, aunque algo dentro de ti ya se apagó. Cuando tomas una decisión correcta en apariencia, pero incorrecta para ti, ahí empieza. Y como son cosas pequeñas, no las ves como traición, las ves como adaptación, como madurez, como flexibilidad, como saber convivir. Pero una cosa es adaptarte al mundo, y otra muy distinta es vivir desconectado de lo que sientes solo para poder encajar mejor en él. Esa diferencia cambia todo, porque la intuición rara vez se rompe de golpe, se erosiona, se va debilitando cada vez que eliges no tomar en serio lo que percibes, cada vez que piensas algo como: seguro estoy exagerando, seguro soy yo, seguro se me va a pasar, no tengo pruebas, no lo puedo explicar bien. Y como no puedes explicarlo bien, le quitas valor. Ese es uno de los grandes errores. Creer que solo es válido lo que puedes argumentar con claridad. Pero la vida humana no funciona así. Hay cosas que el cuerpo entiende antes que la mente. Hay ambientes que tu sistema nervioso detecta antes de que tu razón los pueda nombrar. Hay personas que tu intuición lee con una precisión que tu pensamiento todavía no puede traducir. Y eso no es irracional, es inteligencia integrada. Tu mente consciente procesa una parte muy pequeña de la información que recibes, pero tu sistema completo capta muchísimo más. Tonos, gestos, ritmos, incongruencias, microseñales, energías relacionales.
Detalles que no siempre pasan por el lenguaje, pero que sí dejan una huella interna. Por eso a veces entras a un lugar y algo se siente raro. Por eso a veces conoces a alguien y, aunque en teoría todo parece bien, una parte de ti no se relaja. Por eso a veces una decisión tiene lógica, ventajas, aprobación externa y aún así algo dentro de ti se cierra. La intuición muchas veces habla así, no con palabras, con apertura o contracción, con calma o ruido, con una sensación de sí o una sensación de no. El problema es que hemos aprendido a desconfiar de esas señales si no son cómodas o si no coinciden con lo que deberíamos hacer. Entonces aparece la mente racional a intentar ordenar lo que siente el cuerpo. Y ahí empieza la racionalización. Quizá estoy cansado, quizá me estoy protegiendo demasiado, quizá esta persona sí vale la pena y yo solo tengo miedo, quizá esta incomodidad es normal. Y sí, a veces lo es. No toda incomodidad es intuición, a veces es herida, a veces es ansiedad, a veces es una defensa vieja que se activa sin razón actual. Por eso este tema es tan delicado, porque no se trata de obedecer cualquier emoción, se trata de aprender a distinguir. Y esa distinción requiere algo que casi nadie practica de verdad. Presencia interna. Detenerte lo suficiente como para sentir qué tipo de señal es esa. Porque la ansiedad grita. La intuición suele hablar más bajo. La ansiedad acelera. La intuición marca. La ansiedad te llena de escenarios. La intuición muchas veces solo deja una certeza breve, simple, incómoda, pero limpia. La ansiedad confunde. La intuición, aunque a veces no explique, suele ser clara en la sensación. Pero si vives sobreestimulado, agotado, corriendo todo el tiempo, comparándote, reaccionando a 1000 cosas externas, esa señal se mezcla. Y cuando se mezcla ya no sabes qué es qué. No sabes si te estás cuidando o saboteando. No sabes si estás percibiendo algo real o proyectando una herida. No sabes si deberías avanzar o retirarte. Y esa confusión hace que muchas personas se refugien en lo más fácil. Pedir opiniones, buscar validación, escuchar a todo el mundo, menos a sí mismas. Porque escuchar afuera da una ilusión de control. Parece más seguro, parece más racional, parece más sólido. Pero cuando haces eso demasiadas veces ocurre algo peligroso. Tu centro de gravedad psicológico se va moviendo hacia afuera. Ya no decides desde ti, decides desde la reacción que generará en otros, desde lo que parecerá más lógico, desde lo que será mejor visto, desde lo que será más entendible. Y así, sin darte cuenta, puedes empezar a construir una vida muy razonable, pero internamente ajena. Esa es una de las tragedias más silenciosas de ignorar tu voz interior. No siempre te lleva a grandes errores visibles. A veces te lleva a una suma de pequeñas decisiones ajenas a ti. Y esa suma, con los años, se siente. Se siente como una vida que funciona, pero no termina de acomodarse por dentro, como una especie de cansancio raro, como si todo exigiera más esfuerzo del que debería. Porque cuando vives en contra de tu señal interna, el cuerpo paga un precio. Más cortisol, más tensión basal, más cansancio mental, más sensación de estar empujando una vida que no fluye del todo contigo. No siempre vas a llamarlo así. A veces lo llamarás estrés. A veces lo llamarás confusión. A veces lo llamarás mala suerte. Pero muchas veces es otra cosa. Es incoherencia sostenida. Es estar yendo una y otra vez en dirección contraria a lo que una parte de ti ya sabía. Y eso desgasta muchísimo. Porque hay una gran diferencia entre atravesar una dificultad que sabes que tiene sentido para ti y sostener una situación que en el fondo nunca sentiste correcta. La primera puede doler, pero fortalece. La segunda drena. La primera te exige. La segunda te divide. Y cuando una persona vive mucho tiempo dividida entre lo que siente y lo que hace, empieza a perder algo muy valioso. Nitidez interna. Ya no sabe con claridad dónde termina el deseo propio y dónde empieza la adaptación. Ya no sabe si de verdad quiere algo o si simplemente aprendió a querer lo que era conveniente. Ya no sabe si una relación la nutre o si solo se acostumbró a ella. Ya no sabe si una meta le importa o si se volvió importante porque era la opción más aprobada. Y ahí aparece una forma de vacío muy específica. El vacío de la autoextrañeza. La sensación de haberte vuelto un poco extraño para ti mismo. De no saberte leer tan fácil. De no confiar del todo en tu propio sí o en tu propio no. Eso no pasa porque sí. Pasa porque llevas demasiado tiempo pasando por encima de tus señales. Señales pequeñas pero repetidas. Ese cansancio que no era solo cansancio. Esa duda que no era solo inseguridad.
esa paz que nunca llegó aunque todo estaba bien, esa tensión que apareció cada vez que tenías que ver a cierta persona, ese alivio que sentiste cuando algo terminó, aunque en teoría no querías que terminara. Todo eso cuenta, todo eso habla, todo eso forma parte de tu inteligencia interna. Y cuando empiezas a mirar así tu experiencia, cambia algo importante. Dejas de preguntarte solo qué debería hacer y empiezas a preguntarte qué he estado sintiendo que no he querido tomar en serio. Esa pregunta abre muchísimo, porque ya no te pone a pensar desde la obligación, te pone a escuchar desde la honestidad. Y esa honestidad, aunque al principio incomoda, empieza a devolverte algo que habías perdido. Contacto, contacto con tus ritmos, con tus límites, con tus reacciones reales, con las partes de ti que han estado mandando señales y recibiendo silencio, y eso nos lleva a una capa todavía más profunda, porque ignorar tu voz interior no solo te confunde, también cambia la relación que tienes contigo mismo de una forma muy silenciosa. Y cuando eso pasa, ya no solo dejas de escucharte, empiezas a desconfiar de ti, y todo cambia, no de forma evidente. Desde afuera puedes seguir viéndote igual, sigues tomando decisiones, sigues avanzando, sigues funcionando, pero por dentro algo ya no está en su lugar. Antes dudabas de algunas cosas, ahora dudas de casi todo, y esa duda no viene porque seas incapaz, viene porque dejaste de confiar en la única referencia que siempre estuvo contigo. Tú, no en el sentido superficial, no en la idea de creer en ti como frase motivacional, en algo mucho más básico, en la sensación de que lo que percibes tiene valor, porque cuando ignoras tu intuición muchas veces, ocurre algo muy específico. Empiezas a invalidar tu propia experiencia. Sientes algo, pero lo cuestionas. Percibes algo, pero lo descartas. Sabes algo, pero lo dudas. Y eso se repite. Una vez, 2 veces, 10 veces, hasta que se vuelve automático. Ya ni siquiera lo notas. Simplemente dejas de tomar en serio lo que sientes. Y ese es el punto donde la desconexión se vuelve profunda. Porque ya no solo ignoras tu voz interior, la reemplazas. La reemplazas por lógica externa, por validación, por opiniones, por lo que tiene sentido. Y eso crea una dependencia muy silenciosa. Empiezas a necesitar más información para decidir, más confirmación, más seguridad, más señales externas, porque ya no confías en las internas. Y eso hace que cada decisión se vuelva más pesada, más lenta, más cargada, porque ahora no decides desde una sensación clara, decides desde una mezcla de ruido, opiniones, miedos, escenarios, comparaciones. Y en medio de todo eso, tu voz queda enterrada, no porque desaparezca, porque ya no la priorizas. Y cuando una voz deja de ser priorizada, pierde presencia. Y eso tiene consecuencias muy reales. Empiezas a vivir con una sensación constante de incertidumbre. No la incertidumbre natural de no saber el futuro, una incertidumbre más interna, más existencial, como si no tuvieras un punto de apoyo claro dentro de ti. Y eso genera ansiedad, no necesariamente ataques de ansiedad, una ansiedad más difusa, más constante, más difícil de explicar, porque no viene de una situación específica. Viene de no tener una referencia interna estable, y eso desgasta mucho, porque la mente intenta compensar, intenta encontrar seguridad afuera, pero afuera nunca es suficiente. Siempre hay otra opinión, otra posibilidad, otro camino, otra duda, y así entras en un ciclo. Dudas, buscas afuera, te confundes más, dudas más, y en ese ciclo cada vez te alejas más de ti. Y aquí aparece algo muy importante. La confianza en uno mismo no se construye acertando siempre. Se construye escuchándote y respondiendo en coherencia. Aunque a veces te equivoques, aunque no salga perfecto, aunque no tengas garantías. Porque la confianza no viene del resultado, viene de la relación que tienes contigo. De saber que no te vas a ignorar. De saber que cuando algo dentro de ti diga esto no lo vas a aplastar tan rápido. De saber que, cuando algo dentro de ti diga por aquí, al menos lo vas a considerar de verdad. Y eso es algo que muchas personas han perdido. No porque no puedan recuperarlo, porque dejaron de practicarlo, porque se acostumbraron a otra forma de vivir, una forma donde la prioridad es evitar errores, evitar incomodidad, evitar equivocarse,
evitar quedar mal. Y en ese intento de evitar todo eso, sacrifican algo más importante, la conexión consigo mismas. Y esa conexión no es un lujo, es una base, porque sin ella todo lo demás se vuelve más difícil. Las decisiones, las relaciones, los límites, el sentido de dirección, todo, porque no sabes desde dónde estás eligiendo. Y cuando no sabes desde dónde eliges, es muy fácil perderte. No necesariamente de forma dramática, de forma sutil. Vas tomando decisiones que te alejan un poco, luego otro poco, luego otro, hasta que un día te das cuenta de algo, que ya no te reconoces del todo en tu vida. No porque esté mal, porque no es completamente tuya. Y eso puede ser muy desconcertante, porque no sabes exactamente en qué momento pasó. No hubo una decisión grande que lo explicara. Fueron muchas pequeñas veces donde no te escuchaste, pequeñas veces donde elegiste lo que era más fácil de justificar, pequeñas veces donde priorizaste lo externo sobre lo interno. Y eso, acumulado, cambia el rumbo. Por eso este tema es tan importante, porque no se trata solo de intuición, se trata de identidad, de quién eres cuando te escuchas y de quién te vuelves cuando no lo haces. Y esa diferencia es enorme, porque una persona que se escucha puede equivocarse, pero no se pierde tanto. Sabe regresar, sabe reajustar, sabe sentir cuando algo no encaja. En cambio, una persona que se ignora constantemente puede hacer muchas cosas bien y aún así sentirse fuera de lugar. Y eso genera una sensación muy difícil de sostener, porque no es un error claro, es una desconexión constante. Y esa desconexión, si no se atiende, se profundiza, se vuelve normal, se vuelve el estado base, hasta que ya no recuerdas cómo se sentía estar realmente en contacto contigo. Y ahí es donde muchas personas empiezan a buscar respuestas en todos lados, menos en sí mismas. Y eso nos lleva a una capa aún más profunda. Porque no solo se trata de que dejaste de escucharte, sino de entender por qué aprendiste a hacerlo. No naciste desconectado de tu intuición, aprendiste a desconectarte. Y eso cambia completamente la forma en que tienes que entender este problema. Porque entonces no es que te falte algo, es que hubo un proceso donde empezaste a dejar de confiar en lo que sentías. Y ese proceso suele empezar mucho antes de lo que crees. Empieza cuando eras más sensible, más espontáneo, más directo con lo que te pasaba. Cuando algo no te gustaba, lo sentías claro. Cuando algo sí te gustaba, también. Cuando alguien no te caía bien, no necesitabas explicarlo tanto. Cuando algo te incomodaba, tu cuerpo reaccionaba sin filtro. Pero en algún punto, eso empezó a cambiar. No porque estuviera mal lo que sentías, porque no siempre era bien recibido. Tal vez te dijeron que exagerabas, que estabas siendo muy sensible, que no era para tanto, que estabas interpretando mal las cosas, que tenías que ser más lógico, que no podías reaccionar así. Y poco a poco, algo dentro de ti aprendió. Aprendió que sentir no siempre era seguro. Aprendió que percibir no siempre era válido. Aprendió que, para encajar, a veces había que ignorar lo que se sentía. Y eso tiene sentido. Era una forma de adaptación, una forma de pertenecer, una forma de evitar conflicto, una forma de no quedar fuera. Pero lo que en ese momento te ayudó a adaptarte, con el tiempo empezó a desconectarte. Porque cada vez que priorizabas lo que otros validaban sobre lo que tú sentías, ibas perdiendo un poco de contacto contigo. Y eso no se nota al inicio, porque te vuelves funcional, te vuelves correcto, te vuelves alguien que sabe moverse en el mundo. Pero hay un costo. Empiezas a dudar de tu percepción. Empiezas a necesitar confirmación externa. Empiezas a preguntarte más, ¿qué deberías sentir que qué estás sintiendo realmente? Y eso se refuerza con el tiempo. La escuela, el entorno, las relaciones, el trabajo, todo empieza a premiar lo mismo. Lo lógico, lo productivo, lo eficiente, lo correcto. Y poco a poco, lo interno queda en segundo plano. No desaparece, pero pierde protagonismo. Y cuando algo pierde protagonismo durante años, deja de ser una referencia fuerte. Se vuelve algo lejano, algo que sabes que está, pero que ya no consultas tanto. Y eso crea una desconexión muy específica. No es que no tengas intuición, es que ya no sabes cómo reconocerla con claridad, porque ahora está mezclada con muchas otras cosas, con miedo, con inseguridad, con ansiedad.
con ruido mental, con expectativas externas, y entonces aparece la confusión. ¿Esto que siento es real o me estoy equivocando? ¿Esto es intuición o es miedo? ¿Debería escucharme o estoy exagerando? Y como no tienes una referencia clara, eliges lo más seguro. Ignorarlo, elegir lo lógico, elegir lo comprobable, elegir lo que puedes explicar. Y así, sin darte cuenta, sigues reforzando el patrón. Cada vez te escuchas menos, cada vez dudas más, cada vez dependes más de afuera. Y aquí aparece algo muy importante. Ignorar tu intuición no siempre se siente como una decisión activa. A veces se siente como simplemente hacer lo correcto. Y eso es lo más peligroso, porque no lo ves como un error, lo ves como madurez, como crecimiento, como haber aprendido a no dejarte llevar por lo que sientes. Pero en ese proceso, también dejaste de usar una herramienta fundamental, tu percepción interna. Y eso afecta a todo, porque la intuición no solo sirve para decisiones grandes, sirve para ajustar, para detectar, para corregir, para notar cuando algo no está alineado, antes de que se vuelva un problema grande. Pero si no la usas, pierdes esa capacidad de corrección temprana. Entonces empiezas a darte cuenta tarde, cuando ya estás metido en algo que no encaja, cuando ya invertiste tiempo, energía, emociones, cuando ya es más difícil salir, y ahí aparece esa sensación que duele. No debía haber llegado hasta aquí, pero no es que no lo supieras. ¿Lo sabías antes? Solo que no lo escuchaste. Y eso es lo que genera más frustración, no el error, la desconexión previa al error. Y esa frustración, si se repite, empieza a construir algo más. Desconfianza, no en el mundo, en ti. Empiezas a sentir que no sabes elegir bien, que te equivocas seguido, que no tienes buen criterio, que necesitas ayuda constante para decidir. Y eso refuerza el ciclo. Menos confianza, más dependencia externa, menos escucha interna, más errores, menos confianza, y así te alejas cada vez más, no de la verdad, de tu acceso a ella, porque la intuición no es perfecta, pero es una guía que bien calibrada te acerca mucho más a lo que realmente es para ti. Pero para calibrarla, necesitas algo que muchas personas dejaron de practicar: escucharse sin invalidarse de inmediato. Y eso nos lleva a algo aún más profundo, porque recuperar tu intuición no es solo empezar a sentir más, es deshacer años de condicionamiento, es volver a confiar en algo que aprendiste a ignorar. Y eso no es automático, es un proceso donde tienes que volver a diferenciar qué viene de ti y qué viene de todo lo demás que se metió en el camino. Y eso es exactamente lo que vamos a empezar a explorar ahora, porque no todo lo que sientes es intuición, pero tampoco todo lo que dudas es error. Y aprender esa diferencia cambia completamente tu vida, porque deja de tratarse solo de sentir más. Empieza a tratarse de sentir con más claridad. Y eso es muy distinto, porque una de las razones por las que tanta gente termina ignorando su voz interior es que no sabe separar lo que realmente intuye de lo que simplemente teme. Y hay que decirlo con honestidad, no todo lo que se siente fuerte es verdad. No toda incomodidad es señal. No todo impulso interno merece obediencia. A veces lo que sientes viene de una herida. A veces viene de una historia vieja que todavía sigue reaccionando. A veces no es intuición, es miedo con memoria. Y eso confunde muchísimo, porque por fuera se parecen. Tanto la intuición como el miedo pueden decirte que te detengas. Tanto la intuición como la ansiedad pueden hacerte sentir incomodidad. Tanto la intuición como una herida no resuelta pueden hacerte querer alejarte de algo. Entonces, ¿cómo distinguir? Ahí empieza una de las formas más profundas de madurez interna, no en aprender a obedecer todo lo que sientes, sino en aprender a escuchar de dónde viene. La ansiedad suele ser ruidosa, quiere resolver ya, te llena de escenarios, te empuja a actuar rápido para dejar de sentir, necesita certeza inmediata. La intuición, en cambio, aunque pueda ser incómoda, tiene otra textura. No siempre grita, marca, no siempre acelera, aclara, no siempre te llena de historias. A veces solo deja una sensación muy limpia de sí o de no. El miedo suele apretar, la intuición suele señalar, el miedo te fragmenta. La intuición, incluso cuando incomoda, tiene algo de simpleza. El problema es que si vives cansado, sobreestimulado, desconectado de tu cuerpo,
reaccionando a 1000 cosas externas, esa diferencia se vuelve muy difícil de sentir. Por eso tanta gente termina creyendo que no tiene intuición. Sí la tiene. Lo que pasa es que está mezclada con demasiado ruido. Ruido mental, ruido emocional, ruido de expectativas, ruido de opiniones ajenas, ruido de haber vivido tanto tiempo priorizando lo que parece correcto sobre lo que realmente se siente verdadero. Y aquí aparece algo muy importante. Tu cuerpo suele saber antes que tu argumento. Antes de que puedas explicarte por qué algo no encaja, tu cuerpo ya empezó a reaccionar. Te tensas, te cierras, te drenas, pierdes energía, sientes una especie de pesadez. O al contrario, algo se abre, respiras distinto, tu atención cambia, sientes más calma, más foco, más presencia. Eso importa, muchísimo, porque la intuición muchas veces no aparece primero como pensamiento, aparece como registro corporal, como una inteligencia somática. Tu cuerpo capta incongruencias que tu mente todavía no traduce. Capta cuando una relación te desordena aunque por fuera parezca correcta. Capta cuando una decisión tiene lógica pero no coherencia interna. Capta cuando un lugar, una conversación o una dinámica te hacen salir de ti. Pero si has pasado años desconectándote de esas señales, es normal que ahora no las leas con facilidad. Y eso no significa que estés roto. Significa que tu relación contigo necesita volverse más fina, más lenta, más honesta, menos reactiva. Porque para volver a escuchar tu voz interior no necesitas volverte más impulsivo. Necesitas volverte más presente, más capaz de notar, más capaz de detenerte antes de correr a explicarte lo que ya sentiste. Ese punto es clave, porque mucha gente no se da tiempo de sentir algo antes de traducirlo en una justificación. Siente una incomodidad y de inmediato la corrige con pensamiento. Siente una resistencia y enseguida la debate. Siente una señal y la tapa con argumentos. Y así la intuición nunca tiene espacio, porque cada vez que aparece, la mente la interrumpe. Pero hay algo todavía más profundo. Ignorar tu voz interior no solo te lleva a decisiones equivocadas, te acostumbra a traicionarte en pequeño. Y esa traición pequeña, repetida muchas veces, empieza a erosionar tu autoestima desde abajo. No la autoestima que muestras, la interna, la que se construye cuando sientes que estás de tu lado. Cada vez que sabes algo y no te escuchas, algo dentro toma nota. Cada vez que aceptas algo que en el fondo no querías, algo dentro lo registra. Cada vez que dices sí cuando era no, algo dentro pierde un poco de confianza en ti. Y eso tiene consecuencias enormes, porque después ya no solo dudas de tus decisiones, dudas de tu capacidad de protegerte, dudas de tu capacidad de elegir bien, dudas de si realmente puedes sostener una verdad interna cuando se vuelve incómoda. Y ahí es donde muchas personas empiezan a vivir con una especie de resignación silenciosa, como si escuchar su intuición fuera un lujo, como si en la vida real hubiera que hacer lo necesario, lo razonable, lo que toca, aunque algo dentro se quede cada vez más lejos, pero esa distancia no sale gratis. Se paga en energía, se paga en paz, se paga en claridad, se paga en esa sensación extraña de estar haciendo cosas que en teoría deberían funcionar, pero que por dentro se sienten cada vez más pesadas. Porque una vida en contra de ti requiere mucha más fuerza que una vida en coherencia contigo. La primera exige empujarte, convencerte, justificarte. La segunda también puede ser difícil, pero tiene una cualidad distinta. No te divide tanto. Y aquí es donde este tema deja de ser solo sobre intuición y se vuelve sobre integridad. Integridad no como perfección moral, como unidad interna, como esa sensación de que lo que sientes, lo que sabes y lo que haces no están completamente peleados entre sí. Y cuando esa unidad se rompe, aparece el cansancio psicológico, el de verdad, no solo porque tengas muchas cosas que hacer, sino porque sostener una vida donde tú mismo te desmientes todo el tiempo agota profundamente. Por eso recuperar tu voz interior no es un capricho, no es una idea romántica, es una forma de volver a vivir con menos fricción interna, con menos ruido, con menos autoabandono. Pero para llegar ahí primero hay que ver otra verdad incómoda. Muchas veces no ignoras tu intuición porque no la escuches. La ignoras porque escucharla tiene un costo emocional, un costo práctico, un costo real. Porque hay momentos donde tu voz interior no te dice algo cómodo, no te dice todo está bien, no te dice sigue igual, te dice algo que, si lo tomas en serio, cambia cosas. Te dice que esa relación no está alineada.
Te dice que ese lugar ya no es para ti. Te dice que estás postergando algo importante. Te dice que te estás quedando donde ya no creces. Te dice que lo que estás sosteniendo no te está haciendo bien. Y escuchar eso implica actuar. Implica tomar decisiones. Implica incomodar a otros. Implica salir de estructuras que ya conoces. Implica perder cierta estabilidad. Y eso no es fácil. Por eso muchas veces no es que no sepas. Es que no quieres enfrentar lo que saber implicaría. Porque hay algo muy humano en todo esto. Preferimos una incomodidad conocida que una incertidumbre real. Preferimos quedarnos en algo que no está del todo bien, antes que entrar en un terreno donde no sabemos qué va a pasar. Preferimos ajustar lo que sentimos antes que cambiar lo que vivimos. Y eso no es debilidad, es protección. Pero cuando esa protección se vuelve constante, empieza a jugar en tu contra. Porque cada vez que eliges no escuchar lo que sabes, estás reforzando una desconexión. Y esa desconexión se acumula, no solo en decisiones grandes, en la forma en que vives. Empiezas a acostumbrarte a ignorar señales, empiezas a normalizar la incomodidad, empiezas a adaptarte a cosas que no te hacen bien. Y poco a poco, tu estándar interno baja. Lo que antes te habría parecido inaceptable, ahora lo toleras. Lo que antes te habría incomodado, ahora lo justificas. Lo que antes te habría hecho moverte, ahora lo aguantas. Y eso es muy peligroso, porque no solo estás ignorando tu intuición, estás reentrenando tu sistema para no reaccionar cuando debería. Y eso tiene un impacto profundo, porque pierdes sensibilidad, pierdes ese radar interno que te decía, esto no. Y cuando pierdes ese radar, puedes quedarte demasiado tiempo en lugares que ya no son para ti, en relaciones que ya no te suman, en dinámicas que te desgastan, en decisiones que te alejan de ti. Y eso no ocurre de golpe, ocurre poco a poco, hasta que un día te das cuenta de algo, que llevas tiempo sintiendo lo mismo, pero sin hacer nada al respecto. Y eso pesa, porque ya no es solo incomodidad, es acumulación. Acumulación de momentos donde no te escuchaste. Y esa acumulación se convierte en algo más. Cansancio. No el cansancio de hacer demasiado. El cansancio de sostener algo que en el fondo no está alineado contigo. Y ese tipo de cansancio no se resuelve descansando. Se resuelve siendo honesto. Pero la honestidad tiene un precio. Porque cuando eres honesto contigo, ya no puedes seguir igual sin darte cuenta. Ya no puedes decir que no sabías. Ya no puedes justificar todo con lógica. Ya no puedes seguir ignorando esa sensación de fondo. Y ahí aparece una decisión. No una decisión perfecta. No una decisión inmediata. Una decisión interna. Tomar en serio lo que sientes. O seguir posponiéndolo. Y esa decisión es incómoda, porque implica responsabilidad. Responsabilidad de lo que sabes. Responsabilidad de lo que sientes. Responsabilidad de lo que estás evitando. Y eso cambia completamente la posición en la que estás, porque ya no eres alguien que no sabe, eres alguien que está eligiendo, y eso puede doler, pero también libera, porque en cuanto ves que hay elección, aparece posibilidad, posibilidad de hacer algo distinto, posibilidad de romper el patrón, posibilidad de empezar a escucharte de verdad. Y eso no significa que tengas que cambiar todo de golpe, significa que ya no puedes ignorarte con la misma facilidad. Y ese es el inicio de algo importante, porque la recuperación de tu voz interior no empieza con grandes decisiones, empieza con pequeños actos de honestidad, con momentos donde te detienes y reconoces algo que antes habrías evitado, con instantes donde dices esto no me está haciendo bien, sin intentar suavizarlo de inmediato, con espacios donde eliges no convencerte de lo contrario. Y eso parece simple, pero no lo es, porque implica dejar de negociar con la verdad que ya estás sintiendo. Y cuando haces eso varias veces, algo empieza a cambiar. Empiezas a sentirte más claro, más conectado, más presente. No porque todo esté resuelto, porque ya no estás ignorando tanto. Y eso tiene un efecto directo en tu energía, porque deja de haber tanta fricción interna. Dejas de empujarte en direcciones que no son tuyas. Dejas de sostener cosas que no te representan. Dejas de forzarte a encajar en algo que ya no encaja contigo. Y eso libera espacio, espacio mental, espacio emocional, espacio interno. Y en ese espacio, tu voz empieza a escucharse otra vez, no más fuerte, más clara,
más disponible. Y eso cambia algo muy profundo. Porque ahora ya no se trata solo de sentir. Se trata de empezar a confiar. Y confiar en ti después de haberte ignorado tanto no es automático. Es un proceso donde tienes que reconstruir esa relación poco a poco. Y eso es lo que vamos a empezar a ver ahora. Porque recuperar tu intuición no es solo volver a escuchar, es aprender a responder distinto a lo que ya estás escuchando. Confiar en ti después de haberte ignorado tanto no es automático. Y esa es una de las partes más difíciles de todo este proceso. Porque no basta con empezar a escucharte, tienes que empezar a tomarte en serio. Y eso implica algo que muchas personas no hacen: responder distinto. Porque hay un punto donde ya no se trata solo de notar lo que sientes, se trata de qué haces con eso. Y ahí es donde todo cambia. Porque puedes empezar a escuchar tu intuición y aún así seguir ignorándola en la práctica. Puedes darte cuenta de que algo no te hace bien y seguir quedándote. Puedes sentir que algo no es para ti y aún así sostenerlo. Puedes saber que necesitas cambiar algo y postergarlo otra vez. Y eso genera un tipo de desgaste muy específico, más fuerte que antes. Porque ahora ya no es inconsciente, ahora lo ves y aún así no actúas. Y esa distancia entre lo que ves y lo que haces pesa mucho más. Por eso este punto es clave. Porque aquí es donde se empieza a reconstruir la confianza interna. No cuando entiendes, cuando respondes, cuando haces pequeños actos que van en la dirección de lo que sientes, aunque sean incómodos. No necesitas decisiones enormes. No necesitas cambiar toda tu vida de golpe. Necesitas coherencia en lo pequeño. Decir no cuando sabes que es no. Poner un límite aunque incomode. Salir de una conversación que no te hace bien. Dejar de sostener algo que ya sabes que no encaja. Tomar una decisión que no puedes explicar perfectamente, pero que sabes que es correcta para ti. Esos momentos parecen pequeños, pero son fundamentales, porque cada vez que te escuchas y respondes en coherencia, algo dentro de ti se reorganiza. Empiezas a reconstruir algo que habías perdido. Confianza, no en el sentido de todo va a salir bien, en el sentido de me voy a escuchar y voy a actuar en consecuencia. Y eso cambia todo, porque ya no dependes tanto de acertar, dependes de no ignorarte. Y eso es mucho más estable, porque incluso si te equivocas, sabes que te escuchaste. Y eso reduce mucho la culpa, reduce mucho la duda, reduce mucho ese ruido interno que aparece cuando sabes que te traicionaste. Pero hay algo importante aquí. Al principio, actuar en coherencia con tu intuición no siempre se siente bien, no siempre da paz inmediata. A veces da miedo. A veces da incomodidad, a veces te deja en una situación incierta, porque estás rompiendo patrones. Estás dejando de hacer lo que siempre hiciste. Estás saliendo de una forma de vivir que ya conocías. Y eso genera inestabilidad, pero es una inestabilidad necesaria, porque es el espacio donde se construye algo nuevo. Y ese algo nuevo no es una vida perfecta, es una vida más tuya, más alineada, más honesta. Y eso tiene un efecto muy claro. Empiezas a sentir menos fricción interna, menos ruido, menos necesidad de convencerte todo el tiempo de que estás bien, porque ya no estás ignorando tanto, ya no estás empujándote en direcciones que no son tuyas, ya no estás sosteniendo cosas solo porque tienen sentido desde afuera. Y eso libera mucha energía, energía que antes estaba ocupada en justificar, en sostener, en aguantar, ahora empieza a estar disponible, disponible para construir, para elegir, para moverte. Y eso cambia la calidad de tus decisiones, porque ya no eliges solo desde la lógica. Empiezas a integrar lo que piensas con lo que sientes, lo que tiene sentido con lo que resuena. Y esa integración es poderosa, porque reduce la división interna. Y cuando dejas de estar dividido, todo se vuelve más claro. No perfecto, claro. Sabes mejor cuando algo sí, sabes mejor cuando algo no. Sabes mejor cuando estás forzando algo. Sabes mejor cuando estás en coherencia. Y eso hace que la vida se sienta distinta. No necesariamente más fácil, más alineada. Y eso cambia completamente la experiencia. Porque una vida alineada puede tener dificultades, pero no tiene la misma sensación de estar fuera de lugar. Y eso vale muchísimo. Porque esa sensación de estar fuera de ti es una de las más desgastantes que existen. Y aquí es donde todo empieza a conectarse.
Ignorar tu intuición no solo te lleva a decisiones que no encajan, te lleva a una vida donde constantemente tienes que empujarte, convencerte, aguantarte, y eso agota. En cambio, cuando empiezas a escucharte y responder en coherencia, la vida no deja de tener retos, pero deja de sentirse como una lucha constante contra ti mismo. Y eso es un cambio enorme, porque deja de haber tanta resistencia interna. Y cuando hay menos resistencia, hay más claridad, más energía, más dirección. Pero para llegar ahí, hay que atravesar algo más, porque no todo se resuelve escuchando y actuando. También hay que aprender a sostener lo que viene después de hacerlo. Y eso es lo que muchas personas no anticipan. Porque escuchar tu intuición no solo cambia lo que eliges, cambia lo que tienes que dejar atrás. Y eso tiene un peso emocional muy real. Porque una vez que empiezas a escucharte de verdad, muchas cosas dejan de poder maquillarse igual. Ya no puedes convencerte tan fácil de que esa relación no está tan mal si cada vez que estás ahí tu cuerpo se cierra. Ya no puedes seguir diciendo que ese camino es lo correcto si por dentro cada paso se siente más vacío. Ya no puedes seguir llamando paciencia a lo que en realidad ya es miedo. Ya no puedes seguir llamando confusión a algo que en el fondo ya sabes. Y eso incomoda mucho, porque ver con claridad no siempre trae alivio inmediato. A veces trae duelo. El duelo de aceptar que había cosas que ya no estaban alineadas contigo y aún así seguiste ahí. El duelo de reconocer cuánto tiempo pasaste ajustándote a algo que tu voz interior ya había dejado de elegir hace tiempo. El duelo de ver que algunas decisiones correctas te alejaron de ti. Y ese duelo no siempre se siente como tristeza abierta. A veces se siente como cansancio, como irritabilidad, como ganas de tomar distancia sin saber explicarlo del todo, como una necesidad creciente de silencio. Porque cuando dejas de ignorarte, el sistema interno empieza a reordenarse. Empieza a pedir menos ruido, menos actuación, menos justificación. Empieza a pedir verdad. Y la verdad no siempre cabe en la vida que venías sosteniendo. Por eso muchas personas, cuando empiezan a recuperar su intuición, atraviesan una etapa extraña. No se sienten exactamente peor, pero tampoco se sienten cómodas. Es como si ya no pudieran volver a la inconsciencia de antes. Antes podían adaptarse sin darse tanta cuenta. Antes podían sostener ciertas cosas con más facilidad porque estaban más desconectadas. Ahora no. Ahora todo se siente más claro, más evidente, más imposible de seguir ignorando. Y eso puede dar vértigo, porque escuchar tu voz interior no solo te dice por dónde sí, también te muestra con fuerza por dónde ya no. Y dejar atrás algo, aunque no te haga bien, siempre toca algo profundo. Toca costumbre, toca apego, toca identidad, porque a veces no solo dejas una situación, dejas la versión de ti que existía dentro de esa situación. La versión que aguantaba, la que se adaptaba, la que se explicaba demasiado, la que necesitaba más validación que verdad. Y soltar esa versión de ti también duele, aunque sea necesaria, aunque sea sana, aunque te esté devolviendo a ti. Por eso este proceso requiere mucha compasión, no dureza. No se trata de castigarte por no haberte escuchado antes. No se trata de mirarte con desprecio por todas las veces que supiste y no actuaste. Se trata de entender algo muy humano. A veces no ignorabas tu intuición porque fueras débil. La ignorabas porque no tenías todavía la fuerza interna para sostener lo que implicaba escucharla. Y esa diferencia importa mucho, porque te permite salir de la culpa inútil. Te permite ver tu historia con más verdad y menos violencia. Sí, hubo momentos donde te abandonaste. Sí, hubo decisiones donde no te escuchaste. Sí, hubo señales que pasaste por encima, pero ahora lo estás viendo. Y ver ya cambia algo, porque ahora ya no estás completamente dormido frente a ti. Ahora puedes empezar a elegir distinto. No perfecto, distinto. Y eso es suficiente para empezar a reconstruir una relación nueva contigo. Una relación donde tu voz interior no tenga que pelear tanto para ser escuchada. Una relación donde no necesites que el malestar se vuelva insoportable para hacerle caso. Una relación donde puedas notar una señal pequeña y tomarla en serio antes de que se convierta en crisis. Eso cambia muchísimo la vida, porque dejas de vivir reaccionando tarde. Empiezas a corregir antes, a ajustar antes, a salir antes, a decir no antes, a detenerte antes. Y eso ahorra mucho dolor, no porque te vuelva perfecto, porque te vuelve más presente, más fino contigo, más atento a tus propios registros. Y aquí aparece algo muy valioso. Cuando una persona empieza a vivir así, empieza a sentir una forma distinta de paz,
No la paz de que todo está resuelto, no la paz de que ya no hay dudas. Una paz más silenciosa, la paz de no estar traicionándose tanto. La paz de saber que, aunque no tenga todas las respuestas, ya no está completamente en contra de sí misma. Y esa paz vale muchísimo, porque no depende de que afuera todo salga bien. Depende de una coherencia interna que nadie puede darte desde fuera. Y cuando esa coherencia empieza a crecer, hay algo más que cambia. Empiezas a filtrar distinto. Ya no entras tan fácil en cosas que no te hacen bien. Ya no te convences tan rápido de lo que no te convence de verdad. Ya no te quedas tanto tiempo donde tu energía se apaga. Ya no necesitas tantas pruebas externas para validar una sensación interna. Y eso no te vuelve rígido. Te vuelve más tuyo, más claro, más cerca de una vida donde no todo tenga que pasar primero por el juicio de otros para poder existir dentro de ti. Y quizá esa es una de las cosas más importantes que puede recuperar una persona. El permiso de sentirse y tomarse en serio. No como capricho, como responsabilidad íntima. Porque cuando tú no te tomas en serio, el mundo tampoco tiene por qué hacerlo. Pero cuando empiezas a hacerlo, algo cambia en la forma en que vives, eliges y te relacionas. Ya no estás tan disponible para lo que te aleja de ti. Y eso nos lleva al último punto, que es quizá el más profundo de todos. Porque al final, recuperar tu voz interior no es solo aprender a escuchar una señal. Es volver a confiar en que tu vida puede construirse desde dentro, y no solo en reacción a todo lo que viene de afuera. Y eso cambia todo, porque durante mucho tiempo quizá aprendiste lo contrario. Aprendiste a adaptarte antes que a escucharte. Aprendiste a explicar antes que a sentir. Aprendiste a encajar antes que a elegir. Y eso te permitió moverte en el mundo. Pero también te fue alejando de algo esencial. Tu propio centro. Ese lugar interno desde donde las decisiones no solo tienen sentido, también tienen coherencia. Y cuando vuelves ahí, la vida se siente distinta. No perfecta, no sin dudas, pero más clara. Porque ya no necesitas tantas explicaciones para saber por dónde ir. Ya no necesitas convencerte tanto. Ya no necesitas justificar cada decisión ante todos. Empiezas a vivir desde un lugar más simple, más directo, más honesto, y eso tiene un efecto muy profundo. Se reduce el ruido, se reduce la confusión, se reduce esa sensación constante de estar evaluando todo. Porque ahora hay una referencia interna más presente, no perfecta, pero disponible. Y eso te da algo que no se puede construir solo desde afuera. Dirección. No una dirección rígida. No un camino completamente definido. Una sensación de hacia dónde sí y hacia dónde no. Y eso es suficiente. Porque no necesitas tener toda la vida resuelta para avanzar. Necesitas dejar de ignorarte en lo que ya sabes. Y eso es mucho más alcanzable. Mucho más real. Porque no te exige claridad total. Te exige honestidad. Y la honestidad es incómoda al inicio, pero libera. Libera porque deja de haber tanta contradicción interna. Libera porque ya no tienes que sostener tantas versiones de ti que no encajan del todo. Libera porque empiezas a habitar tu vida desde un lugar más verdadero. Y eso se siente en el cuerpo, en la energía, en la forma en que tomas decisiones, en la forma en que te relacionas, en la forma en que te hablas. Porque cuando dejas de ignorarte, algo se ordena. No todo, pero lo suficiente, y eso genera una paz muy particular. No la paz de que todo está bien, la paz de no estar en contra de ti. Y eso cambia completamente la experiencia de vivir, porque una vida donde constantemente te ignoras se siente pesada, se siente forzada, se siente como algo que tienes que empujar todo el tiempo. En cambio, una vida donde empiezas a escucharte, aunque no siempre sea fácil, se siente más ligera, más alineada, más tuya. Y eso no significa que todo sea cómodo. A veces será todo lo contrario, porque tu intuición no siempre te va a llevar a lo fácil, te va a llevar a lo verdadero. Y lo verdadero a veces incomoda. A veces rompe estructuras. A veces te saca de lugares conocidos. A veces te enfrenta con decisiones que habías estado evitando. Pero también te acerca a algo que no puedes encontrar en otro lado. Coherencia. Esa sensación de que lo que vives sí tiene que ver contigo. Y cuando hay coherencia, incluso lo difícil se siente distinto. No deja de ser difícil, pero no se siente ajeno, no se siente impuesto. Se siente parte de un proceso que tiene sentido para ti. Y eso hace toda la diferencia. Porque entonces ya no estás viviendo solo para sostener una imagen, ni para cumplir expectativas.
ni para evitar incomodidad. Estás viviendo desde algo más profundo, desde una relación contigo que no depende tanto de lo externo, y eso es libertad. No la libertad de hacer lo que quieras todo el tiempo, la libertad de no tener que traicionarte constantemente para sostener tu vida. Y eso no ocurre en un momento, no ocurre porque entendiste un video, ocurre porque empiezas a hacer algo distinto, repetidamente. Empiezas a escucharte más, empiezas a tomarte en serio más, empiezas a actuar en coherencia, aunque sea en cosas pequeñas. Y esas cosas pequeñas cambian todo, porque reconstruyen la relación contigo. Y cuando esa relación cambia, tu vida cambia. No necesariamente en forma inmediata, pero sí en dirección. Y la dirección lo es todo. Porque una vida en la dirección correcta, aunque sea lenta, se siente completamente distinta a una vida rápida en la dirección equivocada. Por eso este no es un tema de hacerlo perfecto. Es un tema de empezar a no ignorarte tanto, de empezar a confiar un poco más en lo que ya estás sintiendo, de dejar de pedir tantas pruebas para algo que ya percibes. Y eso no significa que no vayas a dudar. Vas a dudar, pero la duda ya no va a ser un bloqueo, va a ser parte del proceso, porque ahora hay algo más fuerte sosteniéndote, una conexión más real contigo. Y desde ahí incluso los errores se viven distinto, no como fallas totales, como ajustes, como aprendizaje, como parte de un camino que sí te pertenece. Y quizá eso es lo más importante de todo. Tu vida no necesita que la entiendas perfectamente. Necesita que dejes de vivirla completamente desconectado de ti. Y si algo de esto resonó contigo, quédate con eso un momento. No para resolverlo todo ahora, solo para no perderlo. Porque esa sensación, esa claridad, esa incomodidad incluso, es parte de tu voz. Y si la vuelves a ignorar, se va a volver a bajar. Pero si la sostienes un poco más, algo empieza a cambiar. Y si este tipo de conversaciones te ayudan a ver cosas que normalmente pasan desapercibidas, puedes suscribirte. No como hábito, como una forma de seguir explorando esto con más profundidad. También puedes dejar un comentario con algo simple. ¿En qué momento reciente sabías algo, pero decidiste no escucharte? Nombrarlo puede abrir más de lo que parece. Y si conoces a alguien que siempre está dudando, que siempre necesita confirmación, que siente mucho pero no se escucha, compártele esto. No para decirle qué hacer, solo para que recuerde algo que quizá ya había olvidado. Que dentro de él, dentro de ella, ya hay una guía. Y que el verdadero error no es no tener respuestas. Es dejar de escucharse cuando, en el fondo, ya sabían.